Dios el Espíritu Santo, su bautismo. Bien, vamos a seguir con la enseñanza sobre la Trinidad y en concreto sobre la persona del Espíritu Santo y en concreto sobre su labor bautizando a los creyentes. Y veremos que muchas veces no lo estamos entendiendo bien, o no lo hemos entendido suficientemente bien, porque la enseñanza bíblica a veces difiere de la enseñanza netamente pentecostal. Entonces hay que ver la diferencia y, por supuesto, pues querer la verdad, porque nos interesa querer la verdad, no tradición de hombres, ¿no? Así que, sin más preámbulos, probablemente ninguna otra doctrina del Espíritu Santo ha creado más confusión que el bautismo del Espíritu, es lo que estoy diciendo. Mucho de esto se deriva del hecho de que el bautismo del Espíritu comenzó al mismo tiempo en que ocurrían otras grandes obras del Espíritu, tales como la regeneración, la morada y el sellamiento. Efectivamente, así es decir, con el comienzo de la Iglesia, básicamente, porque todos los justos del Antiguo Testamento pues lo eran esperando el momento en que realmente se produjera primeramente la muerte de Cristo en la cruz, su consiguiente resurrección, si no hubiera valido para nada, lógicamente, y luego la venida del Espíritu Santo como lo hizo. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra, pero como lo hizo, es la gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Pues a partir de ese momento, pues lo que vamos a estar viendo en materia sobre todo lo que tiene que ver con su bautismo. También en algunas ocasiones el bautismo del Espíritu y la plenitud del Espíritu ocurren al mismo tiempo. Bautismo del Espíritu y plenitud del Espíritu. Y en el mundo pentecostal se confunde, porque se piensa que esto es la misma cosa, que el bautismo del Espíritu Santo es la plenitud, pero son cosas diferentes. Eso es básicamente lo que vamos a estar viendo. Y esto ha guiado a algunos expositores a hacer sinónimos de estos dos acontecimientos. El conflicto en la interpretación, sin embargo, se resuelve si uno examina cuidadosamente lo que la Escritura dice con relación al bautismo del Espíritu Santo. O sea, la Biblia habla de la plenitud del Espíritu, habla de la morada del Espíritu, habla del bautismo en el Espíritu, y siempre son cosas diferentes, aunque a veces son cosas que van juntas, pero que son diferentes actividades del Espíritu Santo en relación al creyente. Entonces, pienso que es importante que tengamos claro cuándo es una cosa, cuándo es otra, para entenderlo bien, porque si no, de otra manera es confuso, ¿no? Bueno, aquí en estas citas vemos lo concerniente a lo que es el bautismo del Espíritu. Lo dejo así un ratito, mientras tanto, para que los que estén viendo el vídeo puedan tomar nota y buscar en sus casas estas citas acerca de lo que estamos hablando. Estas son citas o referencias específicas al bautismo del Espíritu en el Nuevo Testamento. Bien, bueno, vamos a ir viendo. Bautismo del Espíritu antes de Pentecostés. Bautismo del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor hizo referencia y diferencia las dos cosas entre lo que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu o con el Espíritu, que son sinónimos. Entonces, al examinar las referencias en los 4 evangelios y en Hechos 1:5 se aclara que el bautismo del Espíritu es considerado en cada caso como un acontecimiento futuro, el cual nunca había ocurrido previamente. Esta es otra, mejor dicho, de las características del nacimiento de la Iglesia. La obra que estamos entendiendo y estamos estudiando del Espíritu Santo, cosa que antes, insisto, no había ocurrido. Empezó a ocurrir a partir de que Cristo hizo su obra y fue ascendido a los cielos y consecuentemente el Espíritu Santo vino. Amén. Vino para hacer esta obra, la suya, quiero decir. Bien, no hay mención del bautismo del Espíritu en el Antiguo Testamento, eso está claro, y los 4 evangelios se unen con Hechos 1:5 en anticipar el bautismo del Espíritu como un evento futuro. Es decir, que de alguna manera los evangelios nos preparan, aunque aún era el tiempo de la ley, pero nos preparan para el tiempo de la Iglesia, del comienzo de la Iglesia. De las palabras finales del Señor cuando estaba reunido con sus discípulos, apóstoles, en el Monte de los Olivos, previo a ser ascendido, anunciándoles con expresas palabras lo que iba a ocurrir en no muchos días, como ya estamos viendo, que ocurrió. Y ahí empezó todo y arrancó lo que es la Iglesia como tal. Antes no podemos hablar de Iglesia
porque sin el concurso del Espíritu Santo, en la medida en que lo estamos diciendo, ¿qué iglesia podíamos tener? No es la iglesia de Jesucristo como tal. El Señor ya anunció que Él iba a levantar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, ¿verdad? O sea que en el momento en que Él estaba diciendo estas palabras, la iglesia como tal no existía todavía. Cosa que sí ocurrió a partir de Hechos 2. En los Evangelios el bautismo del Espíritu se presenta como una obra la cual Cristo hará por medio del Espíritu Santo como su agente, como por ejemplo en Mateo 3:11, donde Juan el Bautista predice que Cristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad que lo dice en Mateo 3:11? Juan el Bautista estaba diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entre otras cosas dice, Él os va a bautizar en el Espíritu. Yo solo bautizo con agua, dice Juan. Yo solo bautizo con agua, que era bautismo de arrepentimiento. Es decir, era un tipo de bautismo, era un tipo de compromiso. Pasar por las aguas en aquel momento era un tipo de compromiso de querer hacer las cosas conforme a Dios. Era un arrepentimiento mayormente humano, porque si os dais cuenta, Juan el Bautista se estaba dirigiendo a todos aquellos que querían pasar por las aguas de Enón. Pero ¿qué les está diciendo? Pues a los militares les decía, contentaos con vuestra paga y no oprimáis a los más débiles. A los fariseos les pone de vuelta y les dice todo lo que sabéis, ¿no? O sea, todo lo que ahí vemos en las Escrituras, ¿no? De que tenían que arrepentirse y venís aquí a mostrar que queréis seguir a Dios cuando en realidad no os queréis arrepentir, ¿no? Viene a decir eso, ¿no? Es decir, que el bautismo de Juan era un bautismo de intención, era un arrepentimiento de intención, porque sabemos que el verdadero arrepentimiento lo causa Dios. Porque si Dios no causa el arrepentimiento, no hay arrepentimiento posible. Pero de alguna manera sí había una llamada tipo veterotestamentaria, es decir, conforme al Antiguo Testamento, porque Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, tenemos que olvidar eso. Entonces, él hizo su papel como profeta del Antiguo Pacto, llamando a todos a arrepentirse, es decir, a ponerse en orden con Dios. O sea, fue un llamamiento de venid y venid todos aquellos que entendáis que queréis poneros de acuerdo con Dios, pasad por las aguas como compromiso visible de que queréis poneros de acuerdo con Dios, y no mucho más que eso. Porque el verdadero bautismo, el que salva, es el de Jesús, que significa bautizarse en Cristo, que significa morir para nacer de nuevo. Y eso, por supuesto, que ahí tiene el concurso el bautismo del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es el agente de toda esa obra de salvación, regeneración, llenura, etcétera, etcétera. Esto es muy importante tener las cosas claras porque si no es... Ahora, fíjate que dice Mateo 3:11, Juan el Bautista dice que Cristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, la referencia al bautismo por fuego parece hacer alusión a la impartición del Espíritu en forma de llamas de fuego sobre las cabezas. Desde luego que eso se cumplió literalmente en Hechos 2, cuando se le impartieron llamas de fuego sobre la cabeza, o como llamas de fuego, no eran llamas de fuego, era como llamas de fuego, ¿verdad? Ahí tenemos un cumplimiento clarísimo de las palabras de Juan el Bautista. Ahí lo leemos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bien, entonces aquí por cierto vemos dos cosas. El bautismo del Espíritu, manifestado con esas llamas, con esas señales que eran llamas, como llamas de fuego, eso es el bautismo del Espíritu, cosa que nunca había ocurrido antes, y como fue la primera vez que ocurrió, y a partir de esa vez en adelante se manifestó tal prodigio de Dios de una manera visible, es decir, con esas presuntas llamas, ¿verdad? Ahí empieza el bautismo, ese es el bautismo, de hecho, del Espíritu Santo, y también dice, y ese es el punto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, que ocurrieron dos cosas, el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Insisto en esto, la confusión pentecostal, del mundo pentecostal, es ver eso como una misma cosa, como que el bautismo y la llenura es una misma cosa, y como que el cristiano tiene que buscar el bautismo, y se dice por ahí, has sido bautizado en el Espíritu, queriendo decir, estás lleno del Espíritu, pero cuidado, eso es incierto, porque un cristiano es cristiano porque ha sido bautizado por el Espíritu, sino de otra manera no sería cristiano. Bien, aquí lo vemos. Ahora, estos primeros discípulos
experimentaron no solamente el bautismo como tal, que ya lo he explicado acerca de las llamas, sino también la llenura del Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está la confusión, de que muchos han entendido lo que estoy diciendo, ¿no? Muchos han entendido que es un mismo acto, es una misma cosa. No, son dos cosas diferentes, dos obras diferentes del Espíritu. Bien, también en cuanto al Espíritu Santo y fuego, que decía Juan el Bautista, parece también hacer alusión a la segunda venida de Cristo y los juicios que ocurrirán en ese tiempo. Se ve en el contexto de Mateo 3, si se ve en el contexto de Mateo 3, no siempre se dirige Juan a los verdaderos creyentes, sino por el contrario también a aquellos fariseos que buscaban congraciarse con Dios pero sin dejar su pecado. Muchos falsos judíos perecerán en el tiempo del fin de la gran tribulación por el juicio de Dios. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Verdad que lo dice a continuación? Claro, lo dice. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Claro, ese es el contexto. Y entiendo que esta es la profecía de Juan el Bautista, tiene su cabalidad de cumplimiento justamente en este hecho que aún tiene que ocurrir. Porque es que lo dice. Y no podemos, claro, si no dijera su aventador está en su mano y quemará la paja en el fuego, que nunca si no dijera eso, pues podríamos pensar, bueno, pues se estaba refiriendo Juan a lo que es la experiencia de Hechos 2 y alguna cosa más. Pero no, es que aquí dice lo que dice. Entonces va de la mano. Y el texto es claro, el contexto es claro, y el entendimiento tiene que ser claro también. Nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pues bautizará en Espíritu Santo y fuego, en este caso sería para todos aquellos que no son de Cristo, que profesan serlo, pero no lo son, y sobre todo es un acto que tiene que cumplirse realmente pues al final de la gran tribulación, tal y como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Bien, esto es lo que puedo decir en cuanto a esto. Se menciona en Lucas 3:16 también, pero no en Marcos 1:8 o en Juan 1:33, por cierto. Lo podéis ver también, lo dejo aquí un rato para que toméis nota, los que vean el vídeo en casa puedan tomar nota de estas citas de la Escritura. Seguimos. El bautismo en el Espíritu Santo por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, ya os digo, son sinónimos, ¿vale? Porque vemos, bautismo en el Espíritu Santo, ahí se ve, ¿vale? También se ve, bautismo por el Espíritu Santo, y parece que, el Espíritu Santo está haciendo otra cosa. Parece que una cosa es en el Espíritu, otra es por el Espíritu, y luego también una tercera, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo, también hay en otro lugar el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, son tres. No, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, son sinónimos. Es diferente manera de decirlo, pero el autor está diciendo exactamente lo mismo. A veces la intervención del Espíritu Santo se expresa por el uso de la preposición griega en, como en Mateo 3:11, Lucas 3:16, Juan 1:33. Ya sea que la preposición se use o no, el pensamiento es claro en cuanto a que Cristo bautizó por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el agente usado por Cristo, ¿vale? Por. Algunos han tomado esto como algo diferente del bautismo del Espíritu, del que se habla en Hechos y en las epístolas, pero el punto de vista preferible es que el bautismo del Espíritu es el mismo en todo el Nuevo Testamento, es la misma obra. Entonces, ¿cómo entendemos lo del bautismo en el Espíritu o por el Espíritu? ¿Cómo lo entendemos? Pues es el acto indispensable de Dios por su Espíritu para que la persona que tiene que nacer de nuevo lo haga. Ahí tenéis a los discípulos que estaban en el aposento alto, esperando justamente eso. Hechos 1:5 lo dice, ¿no? Jesús lo dijo. Esperad aquí hasta que seáis bautizados, esa palabra que dice bautizados por el Espíritu. Pregunta, ¿habían sido regenerados? ¿Eran salvos? Sí, pero aún no se había cumplido o completado la obra total de Dios en sus vidas por el Espíritu. Por eso tenían que aguardar.
Algunos dicen, y se ha dicho, no, es que los discípulos tenían que esperar a ser llenos del Espíritu para tener poder. Siempre el poder y el poder, siempre están con el poder. O sea, ¿qué me estás diciendo del poder? Me estás diciendo que necesitaban tener mucha valentía, mucho arrojo y mucho para predicar, y antes no lo tenían, ¿o cómo es eso? No es tanto eso. Porque la llenura del Espíritu es otra de las cosas que ocurrieron, como ya hemos visto, Hechos 2, ahí lo dice, lo hemos leído hace poco. Pero tenían antes que ser bautizados con el Espíritu o por el Espíritu, tienen que ser bautizados en el Espíritu. En este caso sería mejor decir en el Espíritu, en el español es mejor así, en el Espíritu, porque no lo habían sido antes. Antes el Espíritu estaba con ellos, pero a partir de Hechos 2, y por el acto de Hechos 2, el Espíritu estuvo en ellos, y consecuentemente el Espíritu ya empezó a hacer morada en ellos. Esto es un salto cuantitativo, es un salto cuantitativo, es tremendamente importante. Nosotros no vemos la diferencia, porque no hemos experimentado eso. Nosotros en el día que fuimos salvos, el día que nacimos de lo alto, en el momento que nacimos de lo alto, que nacimos de Dios, ocurrió todo esto. Entonces no tenemos referencia de lo que realmente ellos sí experimentaron, porque nosotros no hemos experimentado, no experimentamos lo que ellos sí experimentaron. Ellos experimentaron el estar en el Antiguo Testamento, el estar bajo la ley, y luego estar en la disposición nueva del nuevo pacto, y consecuentemente ser regenerados, nacer de lo alto, ser regenerados, por tanto, y toda la obra completa del Espíritu Santo. O sea, el salto es impresionante. Pero claro, ¿eso cómo podemos nosotros explicarlo? Si nosotros no hemos experimentado eso, porque sencillamente nosotros no hemos vivido nunca en el Antiguo Testamento. Hemos vivido en la época, en la dispensación actual. ¿Vale? Entonces, por ahí van las cosas, por ahí van las cuestiones. Entonces, algunos han tomado esto como algo diferente del bautismo del Espíritu del que se hablan Hechos y en las Epístolas, pero el punto de vista preferible es que el bautismo del Espíritu es el mismo en todo el Nuevo Testamento, entendido por el Nuevo Testamento a partir de Hechos 2. Porque, insisto en el punto, los evangelios en realidad no son parte del Nuevo Testamento, aunque la Biblia lo dice, el Nuevo Testamento empieza con los evangelios, pero no son parte. ¿Por qué? Porque Cristo nació de mujer bajo la ley. Y los evangelios acontecieron en la ley, como paso previo a la nueva disposición o al nuevo pacto. ¿Vale? Entonces, el bautismo en cualquier caso es por medio del Espíritu Santo. La norma de la doctrina es expresada por Cristo. Me paro aquí un momentito. Esto está dentro de este estudio, dentro de la Trinidad. Entonces, vimos en su día la obra del Padre, también hemos visto la obra del Hijo y ahora vemos la obra del Espíritu Santo. O sea, más claro, agua clara. ¿Quién puede negar que Dios es triuno? O trino, es lo mismo, Triuno o trino es lo mismo. ¿Quién lo puede negar? Pues aquel que quiera negarlo, pero no se puede negar a vista de la Escritura. El Padre tiene una obra, el Hijo tiene una obra, el Espíritu Santo tiene una obra. Las tres obras van juntas, pero son obras diferentes, concernientes a personas diferentes. Un solo Dios, tres personas. Entonces, la norma de la doctrina es expresada por Cristo mismo cuando Él contrastó su bautismo administrado por Juan con el futuro bautismo de los creyentes por medio del Espíritu Santo, lo cual ocurrirá después de su ascensión. Cristo dijo, otra vez, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Insisto en este punto que es importante. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es bautizados con el Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo ya no iba a estar solamente con ellos, sino en ellos, cumpliéndose así la profecía o el dicho de Jesucristo a sus discípulos antes de ir a la cruz. ¿Amén? Vale. Entonces, todos los cristianos son bautizados por el Espíritu en la edad presente. De hecho, es imposible que no sea así. Ahora, fijaros la diferencia. Antes de la cruz y en el tiempo de Jesús, para que lo veamos más claro, en los días cuando vivió Jesús, sus discípulos, ¿vale? Nos centramos en sus discípulos, los más allegados, eran creyentes
que no diferían mucho de los antiguos justos del Antiguo Testamento. Porque aún Cristo no había dado su vida, aún no había resucitado, aún no había sido ascendido, aún el Espíritu Santo no había venido como vino para hacer la obra que vino a hacer y sigue haciendo. ¿Amén? Lo digo así para que quede bien claro, porque eso nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas cuando leamos, sobre todo cuando leamos los Evangelios. Muy interesante e importante a la vez. Bien, vamos a ver esto más. Los cristianos son bautizados por el Espíritu y la edad presente. A causa de la confusión en cuanto a la naturaleza y tiempo del bautismo del Espíritu, no siempre ha sido reconocido que cada cristiano es bautizado por el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo en el momento de su salvación. Este hecho es destacado en el pasaje central sobre el bautismo del Espíritu en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 12:13. Ahí se declara, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos, en un cuerpo, que es el de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La obra del Espíritu es una. En este pasaje la preposición griega en es traducida correctamente por, en lo que se llama el uso instrumental de esta preposición. Este uso instrumental es ilustrado por medio de la misma preposición en Lucas 4:1, donde se dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y por la expresión por vosotros en 1 Corintios 6:2, por la expresión por medio de él en Colosenses 1:16 y por la frase en Dios Padre y en Dios Padre en Judas 1, que en este caso sería por Dios Padre, claro, según el sentido de lo que estamos diciendo. Como se indica en 1 Corintios 12:13, por el bautismo del Espíritu entramos en una nueva relación del Espíritu. ¿Qué faculta el bautismo en el Espíritu? El entrar en el cuerpo de Cristo. O sea, recibiendo el bautismo del Espíritu, eso nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. Interesante, porque si te das cuenta, y volviendo a lo que estaba comentando hace un momento, aquellos discípulos de Cristo, antes de que Cristo diera su vida, no pertenecían al cuerpo de Cristo, porque no existía el cuerpo de Cristo. ¿Quién forma el cuerpo de Cristo? Personas. La Iglesia, personas. ¿Quiénes fueron los primeros miembros del cuerpo de Cristo? Aquellos 120 del aposento alto que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Interesante. Por tanto, ineludiblemente la Iglesia empieza en Hechos 2, sin lugar a dudas. Porque la obra de bautismo del Espíritu Santo es lo que hace que los creyentes sean miembros del cuerpo de Cristo, y no otra cosa. La expresión todos nosotros se refiere claramente a todos los cristianos, no a todos los hombres, esto está claro, y no de estar limitado a algún grupo de cristianos en particular. La verdad es más bien que cada cristiano, desde el momento en que es salvo, es bautizado por el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Esto es automático, esto es en el momento de la conversión. Es decir, la persona cree, Dios la hace creer, ya lo sabemos, la persona cree, por lo tanto es salva, es justificada, este es el orden, es justificada, consecuentemente es salva. Cuando es justificada es perdonada, es un acto paralelo. El Espíritu Santo hace esa obra, y esa obra de justificación por Cristo la hace el Espíritu Santo, profiriendo y profiere ese bautismo, el cual abre las puertas, o por ese bautismo se abren las puertas para que esa persona sea, ahora en ese momento, miembro del cuerpo de Cristo. Es la misma obra del Espíritu, o el Espíritu haciendo su obra, quiero decir, es la de regeneración, paralela a la justificación y consecuente salvación. Y a veces sí, a veces no, el Espíritu Santo, en ese mismo acto, llena a esa persona es llenada de su Espíritu, a veces sí, a veces no. Eso depende de cada uno, depende de cada caso, no siempre es de una manera o de otra. Y el Espíritu Santo, cuando hace esa obra, ya ha entrado en la vida de la persona para hacer morada en esa persona para siempre. Brevemente explicado, así es. ¿Vale?
en Efesios 4:5 se refiere a un Señor, una fe, un bautismo. Mientras que los rituales del bautismo por agua varían, pues algunos creemos que la manera más bíblica es por inmersión, bautismo en agua, se entiende, es por inmersión. Esta es nuestra obra. Nuestra obra es el bautismo en agua, porque físicamente lo hacemos. Y eso es todo, en cuanto a nosotros. Luego hay otros ritos que son por aspersión, que es la iglesia anglicana, los protestantes antiguos, pues colocan agüita así, tipo católico. No es la bíblica, pero se puede considerar un tipo de bautismo en agua, hasta ahí. Pero, en realidad, solo hay un bautismo del Espíritu. Y ese es el que vale realmente, porque ese no depende de nosotros, sino que es obra de Dios. Amén. Entonces, la universalidad de este ministerio se destaca por el hecho de que en las Escrituras el cristiano nunca es exhortado a que sea bautizado por el Espíritu, claro, mientras sí se le exhorta a ser lleno del Espíritu. ¿Ves la diferencia? O sea, en la iglesia, en la Biblia no dice, sé bautizado del Espíritu. Tienes que bautizarte en el Espíritu. No lo dice en ningún sitio. No está. Pero sí dice, sé lleno del Espíritu. Así que una persona solo puede ser llena del Espíritu si ha sido bautizado en el Espíritu. Si no ha sido bautizado en el Espíritu, nunca jamás podrá ser lleno del Espíritu. Por eso, todos estos que están impartiendo manos a cualquiera, de cualquier manera, ¿qué están haciendo? Es terrible, porque lo que están haciendo no es bíblico. Porque si pretenden llenar del Espíritu a personas, pues primeramente tendrán que saber si estas personas realmente han sido previamente bautizadas en el Espíritu, es decir, si son cristianos. Y si no lo son, ¿qué están pretendiendo? ¿Llenar del Espíritu? ¿Cómo es eso? O sea, y eso es blasfemo incluso. Es terrible. Así que, en fin, yo sé que muchos lo hacen por desconocimiento, por ignorancia. Yo no quiero decir, no estoy diciendo aquí que muchos de los que ministran de esa manera son conscientes de lo que hacen y lo hacen a propósito. Yo pienso que no. Pero es que, claro, la ignorancia no nos exime de la responsabilidad. Entonces hay que ver en la palabra cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que ser. Seguimos, un poquito más. El bautismo del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. El creyente es bautizado o ubicado dentro del cuerpo de Cristo. Por medio del bautismo del Espíritu, el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo en la unión viviente de todos los creyentes verdaderos en la edad presente. Lo acabo de explicar eso. Aquí el bautismo tiene su significado primario en el hecho de ser ubicado, iniciado y en que nos ha sido dada una relación nueva y permanente. Lo que dije hace un momento, cuando somos bautizados en el Espíritu, siempre el Espíritu morará en nosotros. Por consiguiente, el bautismo del Espíritu relaciona a los creyentes con todo el cuerpo de la verdad que se revela en la Escritura concerniente al cuerpo de Cristo. El cuerpo de los creyentes, formado así por el bautismo del Espíritu y aumentado a medida que los miembros adicionales son añadidos, se menciona frecuentemente en las Escrituras. Pues voy a dejar un ratito más para que los que están viendo el vídeo pues puedan tomar nota. Ahí está. Estas son menciones especiales, citas que tienen que ver directamente con el bautismo del Espíritu. Insisto en este punto, hermanos, por favor, que nadie me confunda el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu. Y no se puede decir, hermano, tienes que ser bautizado en el Espíritu, está mal, doctrinalmente está mal. Porque si es hermano, si realmente es hermano, es que ya ha sido bautizado en el Espíritu. Ahora, si lo que quieres decir es que este hermano le iría muy bien ser lleno del Espíritu, entonces díselo de esa manera. Tienes que ser lleno del Espíritu, porque esa es la manera correcta. Amén. Entonces, sigo, Cristo es la cabeza de su cuerpo y el único que dirige sus actividades. Hay unas citas también. El cuerpo así formado y dirigido por Cristo también es nutrido y cuidado por Cristo. Una de las obras de Cristo es la de santificar el cuerpo de Cristo en preparación para su presentación en gloria. El Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga, es lo que dice Efesios 5. Esa obra ya ha sido hecha, porque es la obra del Espíritu, no es la obra nuestra. Porque si alguien pretende que seamos nosotros los que tengamos que andar en santidad, en santificación, en nuestras fuerzas, pues mejor se vaya a Roma, porque eso es lo que enseña el catolicismo. Pero la Biblia no enseña eso.
La Biblia enseña que la iglesia es perfecta porque Cristo ha levantado a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que no depende de nuestra santificación, nuestra santidad personal, experimental, que es importante, pero no tiene, eso es otro contexto, porque si dependiera de eso exclusivamente, pues entonces nunca podría venir el Señor a por su iglesia. Claro, nunca podría venir porque ni pudo venir, ni puede venir, ni podrá venir, porque claro, nosotros somos seres humanos y con lo que eso conlleva. Pero es su obra que es perfecta desde el principio. Porque aquí se está hablando de santificación posicional. Es decir, la obra de Cristo de santificar a su iglesia. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de Efesios 5, 25, 27. Por lo tanto, el Señor puede venir a por su iglesia en cualquier momento. No depende de nada al respecto. Como miembro del cuerpo de Cristo, al creyente se le dan también dones o funciones especiales en el cuerpo de Cristo. Ahí tenemos unas citas, siendo colocado dentro del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. No solo es segura la unidad del cuerpo sin distinción de raza, cultura o fondo social, sino que también es seguro que cada creyente tiene su lugar y función particulares y su oportunidad para servir a Dios. Significa esto, que una vez bautizados en el Espíritu, quien que ha sido bautizado en el Espíritu, ya tiene de parte de Dios su función, su labor, su lugar, en fin, no importa si es de tal tribu o tal otra, de tal lengua o tal otra, donde esté o deje de estar, porque sea donde esté, es miembro de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Eso son buenas noticias, amén. El cuerpo, como un todo, es unido entre sí. Efesios 4:16. Esto es, aunque los miembros difieran, el cuerpo como un todo está bien planeado y organizado. Otra vez volvemos a lo mismo, soberanía de Dios. Es la obra de Dios, no es la obra nuestra. Nosotros, mira, hay tantos que persiguen la unidad. Tengo una buena noticia. La unidad existe, ya existe. Existe desde el momento en que Dios planificó levantar su iglesia. Si lo quieres de una manera más práctica, desde el momento en que la iglesia empezó a existir, desde ese momento la unidad es perfecta. Es verdad también que la palabra nos da mención de que tenemos que trabajar en pos de esa unidad, es decir, hacer nuestra parte. Pues lo mismo que también tenemos que trabajar en nuestra santificación, amén, lo que significa ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, es decir, que tenemos que hacer nuestra parte. Una cosa no quita la otra, pero todo esto está basado en un hecho, y es el hecho de Dios, que Dios ha hecho lo que ha hecho, y una vez hecho, nadie lo puede deshacer. Amén. Así que la unidad existe, porque la unidad es la del Espíritu Santo uniendo por el Espíritu, o Dios por su Espíritu, uniendo al cuerpo de Cristo los miembros entre sí, no importa dónde estén los miembros. La unión es la del Espíritu, esa es la unión que Dios ve. La unión en lo natural siempre se puede mejorar, está claro, pero la unión de la cual estamos hablando, que es la unión del cuerpo de Cristo, es la unión del Espíritu Santo. Amén. Incluso, fíjate, voy a ir más lejos. Puede haber dos creyentes bautizados en el Espíritu, por lo tanto, creyentes verdaderos, pero que por un tiempo estén enfadados, no se hablen. Eso ocurre, ¿verdad? y entonces, ¿qué? ¿Se ha roto la unidad? Entonces no habría unidad jamás, porque a ver dónde no hay problemas y conflictos, ¿verdad? No, esos dos hermanos siguen unidos por el Espíritu, porque lo que les une es la unión en Cristo. Así que eso no se puede romper. Dicho esto, por supuesto que siempre hay que intentar trabajar hacia la resolución de los problemas y de los conflictos en la medida que sea posible. Pero tú imagínate que de los dos hermanos, vamos a decir hermanos, en la fe, uno sí está dispuesto, pero el otro no, porque es más cabezón, o sencillamente porque tiene un problema de orgullo, o yo qué sé, por su idiosincrasia o por lo que sea. No quiere ceder. Entonces, ¿que se ha roto la unidad? ¿Porque una parte no quiere? No, porque la unión la hace el Espíritu Santo. De la misma manera que hay hijos que son buenos hijos e hijos que son malos hijos, pero en realidad son hijos todos, ¿no? Pues eso también es una verdad. Por lo tanto, esto es un consuelo, ¿eh?
Esto es un consuelo porque no andamos en derrota. Andamos en la victoria no nuestra, en la victoria de Cristo. Amén. Verdad es también que esos malos hijos pues tendrán que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Claro, porque lógicamente ahí el Señor resolverá todas las cuestiones. Pero entendemos eso y entendamos eso, que la unión es la del Espíritu, porque existe el bautismo en el Espíritu que hace posible que esa unión sea un hecho. Amén. Con todo lo que eso conlleva. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Seguiremos una próxima vez. Dios os bendiga.